El viernes 7 de mayo de 1915, exactamente a las 2:10 de la tarde, el Lusitania surcaba tranquilamente las aguas del Atlántico Norte. El mar estaba en calma, como un espejo, y los pasajeros disfrutaban de un almuerzo en salones que parecían palacios flotantes. Pero en un instante, todo cambió. Una línea blanca apareció sobre la superficie del agua, acercándose a una velocidad imposible. Un sonido más fuerte que un trueno desgarró el cielo. En solo 18 minutos, 1.200 almas desaparecieron en aguas heladas. No fue un accidente común, no fue simplemente un barco que se hundió. Fue el preludio de una tragedia que arrastraría al mundo entero hacia la guerra. Y mientras los sobrevivientes luchaban contra el frío y el caos, nadie podía imaginar que aquel día marcaría un antes y un después en la historia. Esto es la historia del Lusitania, un relato de poder, traición y el lado más oscuro del mar. Para entender lo que pasó, debemos retroceder un poco más, hasta principios del siglo XX, cuando las grandes potencias, como Gran Bretaña y Alemania, se comportaban como gallos que se desafían entre sí, cada uno queriendo demostrar que era el más fuerte, rápido y rico. El verdadero campo de batalla no estaba solo en tierra, sino en los océanos. Controlar el Atlántico significaba controlar el comercio, la migración, el dinero y la influencia. La compañía británica Cunard era la reina indiscutible del transporte marítimo. Hasta que de repente se encontró en una situación difícil. Los alemanes entraron al juego con fuerza, construyendo barcos rápidos y lujosos como el Kaiser Wilhelm der Grosse, que se llevó el codiciado premio de la cinta azul, otorgado al barco más rápido en cruzar el Atlántico. Para los británicos esto fue una humillación y un golpe a su orgullo marítimo, sostenido durante siglos. El gobierno británico no pudo quedarse de brazos cruzados. Decidió intervenir y apoyar a Cunard con un préstamo enorme. 2.600.000 libras esterlinas, para construir 2 barcos sin igual en la historia, capaces de devolverle a Gran Bretaña su prestigio y romper la supremacía alemana. Uno de esos barcos se llamó Mauretania, y su gemelo, que es nuestra historia de hoy, Lusitania. En el astillero de John Brown en Escocia, comenzó una verdadera epopeya de construcción. Miles de obreros e ingenieros trabajaron día y noche para dar vida a esta maravilla. Lusitania no era solo un barco, era una ciudad flotante de 240 metros de largo y 27 metros de ancho. Si se colocara de pie, superaría en altura a muchos rascacielos de la época. Pero más allá de su tamaño, lo importante era su tecnología. Lusitania fue el primer transatlántico gigante en usar turbinas de vapor modernas en lugar de los antiguos motores de pistón. Esto le otorgaba una velocidad increíble de 25 nudos, unos 46 kilómetros por hora, algo que se consideraba ciencia ficción para un barco de ese tamaño y peso. El 7 de junio de 1906 no fue un día cualquiera en Gran Bretaña. Miles de personas se reunieron para presenciar el lanzamiento de Lusitania al agua por primera vez. El griterío de la multitud superaba el sonido de las olas, y todos sintieron que Gran Bretaña recuperaba su dominio sobre los mares. Y Lusitania no defraudó. Una vez en servicio, recuperó la cinta azul y estableció récords que dejaron a sus competidores boquiabiertos. Ahora entremos en el barco y caminemos por sus pasillos para ver la grandeza que albergaba. Lusitania no era solo un medio de transporte. Era la cúspide del lujo y la sofisticación que alguien podía imaginar. La primera clase rivalizaba con los hoteles más lujosos de Londres y París. Salones de belleza, bibliotecas, restaurantes que servían los mejores platos en porcelana dorada, alfombras orientales y hasta ascensores eléctricos, un invento asombroso para la época. Las cabinas eran amplias, con muebles de madera fina y adornos en las paredes hechos a mano por los más talentosos artesanos. Incluso la tercera clase, destinada a inmigrantes y personas humildes, era mucho mejor que en otros barcos, limpia, ventilada, con electricidad y buena comida.
Todo esto hizo que Lusitania se ganara el apodo de el barco de los sueños. Gente de todas las clases ahorraba cada centavo no solo para llegar a América, sino para vivir por unos días la experiencia de la realeza. Pero en medio de todo ese lujo y esplendor, había un secreto peligroso oculto bajo la superficie. El diseño de Lusitania incluía una sección secreta, acordada con la Marina Británica. El barco estaba preparado para poder convertirse en un buque armado en caso de guerra. Las bases para los cañones estaban listas, y los depósitos de carbón se construyeron para proteger los motores como si fueran blindados. Era un delicado equilibrio. Lusitania funcionaba como un transatlántico civil, pero también podía ser un objetivo militar. Este detalle fue luego aprovechado por los alemanes para justificar su crimen. Pasaron los años, y Lusitania transportaba miles de pasajeros de ida y vuelta con seguridad, hasta que llegó 1914 y el mundo se puso patas arriba. Estalló la Primera Guerra Mundial y toda Europa se sumió en el conflicto. Gran Bretaña y Alemania entraron en una guerra total. La Marina Real Británica impuso un bloqueo marítimo severo sobre Alemania, privándola de alimentos y materias primas para forzar la rendición del pueblo alemán. Alemania respondió con un método nuevo y aterrador: la guerra de submarinos abierta. Declararon que las aguas alrededor de las islas británicas eran zona de guerra, y cualquier barco enemigo que entrara sería un objetivo legítimo de los submarinos alemanes, conocidos como U-Boot. Estos U-Boot eran armas traicioneras, cazadores silenciosos que se escondían bajo el agua y atacaban de manera letal sin previo aviso. El mundo entero quedó impactado por esta brutalidad. Gran Bretaña, sin embargo, confiaba en que los alemanes no atacarían barcos civiles, sobre todo si transportaban pasajeros estadounidenses. En ese momento, Estados Unidos aún era un país neutral, y su entrada en la guerra era un escenario que Alemania quería evitar a toda costa. En medio de esta tensión, Lusitania continuaba sus viajes, como desafiando a los submarinos alemanes con su velocidad extraordinaria. Los británicos estaban convencidos de que ningún submarino podría alcanzar a Lusitania, y que su rapidez era la mejor protección que podía tener. Difundieron esa confianza entre la gente, asegurando que Lusitania era el barco más seguro del mundo. Decían que era imposible que los alemanes lo hundieran, y que si lo intentaban no podrían lograrlo. Si todavía estás conmigo hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Ahora quiero que prestes atención, porque lo que viene te sorprenderá. Llegamos a mayo de 1915. Lusitania estaba atracada en el puerto de Nueva York, preparándose para su viaje número 202 a Liverpool. Su capitán era un hombre mayor y experimentado, William Turner, un marino de la vieja escuela, estricto y serio, que había visto todo lo imaginable en el mar. Turner confiaba plenamente en su barco, pero estaba preocupado por los informes sobre la actividad de submarinos cerca de las costas de Irlanda. En la mañana de la partida ocurrió algo extraño y aterrador que encendió la preocupación entre los pasajeros. Los periódicos estadounidenses publicaron un anuncio muy inusual junto al de la travesía de Lusitania. Provenía de la embajada alemana en Washington y advertía a los viajeros que los barcos que izaran la bandera británica o de sus aliados estaban en peligro de ser destruidos en zona de guerra, y que cualquiera que viajara en ellos arriesgaba su vida. El anuncio fue un claro presagio de peligro, como si les dijeran a las personas: suben a su propio ataúd. Los periodistas rodearon a los pasajeros para conocer su opinión sobre la advertencia, y lo sorprendente fue que la mayoría reaccionó con despreocupación o confianza. Algunos dijeron que era solo guerra psicológica. Otros aseguraban que era imposible que atacaran a Lusitania, un barco enorme y rápido, con pasajeros estadounidenses a bordo. El propio capitán Turner tranquilizó a todos: no se preocupen, Lusitania es más rápida que cualquier submarino, nos burlaríamos de ellos y llegaremos a salvo. El 1 de mayo de 1915, Lusitania zarpó desde el muelle 54 en Nueva York con 1.959 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. La escena era imponente. La gente agitaba pañuelos,
sonaba la música y el ambiente estaba lleno de optimismo. Lo que nadie sabía era que había ojos vigilándolos, y un cazador letal, Walter Schwieger, comandante del submarino alemán U-20, se movía hacia el mismo punto al que se dirigía Lusitania. El destino los acercaba hacia un encuentro inevitable. El barco no solo transportaba pasajeros y alimentos, sino también una carga polémica. Según el manifiesto de embarque, llevaba queso, mantequilla y ostras, pero en realidad había cajas con municiones, rifles y proyectiles destinados al ejército británico. Este detalle sería luego utilizado por Alemania para argumentar que Lusitania no era un barco inocente, sino un buque de guerra encubierto. Los primeros días del viaje transcurrieron con calma. El mar estaba tranquilo, los pasajeros disfrutaban de fiestas y de la comida lujosa, y olvidaban la guerra y la advertencia alemana. Los niños jugaban en la cubierta, los adultos tomaban té y conversaban. Pero a medida que el barco se acercaba a las costas de Irlanda, la tensión aumentaba. El capitán Turner tomó medidas de precaución. Apagó las luces por la noche, cerró las escotillas inferiores y mantuvo los botes salvavidas listos y abastecidos para cualquier emergencia. Al mismo tiempo, el submarino U-20 estaba causando una pequeña masacre alrededor de Irlanda, hundiendo varios barcos mercantes pequeños. Su comandante, un hombre ambicioso y de nervios fríos, buscaba una presa valiosa que le diera a Alemania un héroe nacional. Pero ni él imaginaba que la captura que se acercaba sería del tamaño de Lusitania. En la noche del 6 de mayo, Lusitania entró en la zona de peligro. El capitán Turner recibió mensajes de la Marina advirtiéndole sobre la actividad de submarinos en el área y recomendándole navegar en zigzag para dificultar la misión de los submarinos. Por razones que solo Dios conoce, Turner decidió avanzar en línea recta y a una velocidad menor que la máxima, buscando llegar a Liverpool con la marea alta y entrar al puerto con seguridad. Este fue el error que facilitó la misión del cazador alemán. Eran las 2 de la tarde. El cielo estaba despejado, el sol brillaba y el mar se veía tranquilo. Los pasajeros de primera clase acababan de terminar un almuerzo elegante y disfrutaban del café y el cigarro en los salones de lujo. Algunos bajaban a preparar sus maletas, faltaban pocas horas para llegar a Liverpool. La maniobra antigua Old Head of Kinsale se veía desde la costa, y la gente señalaba con alegría, pensando que estaban a punto de tocar tierra segura. Nadie sabía que esa sería la última imagen que verían sus ojos. Muy cerca, bajo el agua, el comandante Schwieger, del U-20, observaba incrédulo lo que tenía frente a él. Llevaba 2 días persiguiendo barcos, pero esta vez la presa era diferente. Un bosque de mástiles y chimeneas emergía del mar. Una nave del tamaño de una montaña se acercaba hacia él. El destino jugó su papel cuando el capitán Turner decidió girar hacia la derecha para posicionarse respecto al faro, exponiendo completamente el costado de Lusitania al submarino, como si se ofreciera en bandeja de oro. Schwieger no dudó, calculó la distancia y la velocidad, y con voz fría dio la orden letal: lanzar el torpedo. En la cubierta de Lusitania, un joven llamado Leslie Morton, que trabajaba como vigía, miraba el mar. De repente vio algo extraño. Espuma blanca moviéndose bajo el agua a gran velocidad hacia ellos. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdió en el aire y la distancia. Ya era demasiado tarde. El torpedo recorrió la distancia en segundos y impactó el costado del barco, bajo la línea de flotación, justo detrás del puente de mando. El primer impacto no fue tan estruendoso como muchos imaginaron. Fue un sonido sordo, acompañado de una fuerte sacudida que hizo temblar el barco como si hubiera chocado contra un muelle. La gente cayó de sus sillas y la vajilla se hizo añicos. Pero el verdadero terror llegó segundos después. Una segunda explosión, mucho más potente y violenta, sacudió la nave de proa a popa. Una columna de humo, agua y escombros se elevó por encima de las chimeneas. Esa segunda detonación sigue siendo un misterio hasta hoy. ¿Fue la explosión de las calderas? ¿O la carga secreta de municiones de la que hablamos antes? Nadie lo sabe con certeza.
Lo único claro fue el resultado. Una enorme brecha se abrió en el costado del barco y el agua comenzó a entrar con fuerza devastadora. En hundimientos comunes, los barcos tardan en ceder. Pero en el caso de Lusitania todo fue distinto. El buque se inclinó de inmediato hacia estribor con un ángulo pronunciado, tanto que los pasajeros apenas podían mantenerse en pie sobre la cubierta. La escora aumentó rápidamente hasta alcanzar 15 grados. En menos de 2 minutos la electricidad se cortó. Los ascensores se detuvieron y quienes estaban dentro quedaron atrapados en cabinas oscuras. Los pasillos inferiores se transformaron en un laberinto de sombras, agua que avanzaba y gritos desesperados buscando una salida. El capitán Turner intentó dirigir el barco hacia la costa para salvar a los pasajeros, pero los sistemas de control y el timón estaban destruidos. Lusitania quedó fuera de control, avanzando a una gran velocidad mientras el agua entraba en cantidades alarmantes, acelerando el hundimiento de forma dramática. No parecía un simple naufragio. El barco descendía con una rapidez implacable, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia el fondo. Entonces comenzó la parte más cruel de la historia. Lusitania contaba, en teoría, con suficientes botes salvavidas para todos. Pero en la práctica, la situación fue catastrófica. Debido a la fuerte inclinación hacia estribor, los botes del lado izquierdo quedaron suspendidos sobre el casco y no podían bajarse correctamente. Rozaban contra la estructura y volcaban a quienes intentaban abordarlos. Muchas personas cayeron desde gran altura sobre la cubierta. En el lado derecho, los botes colgaban demasiado lejos del casco. Al intentar descenderlos, las cadenas se soltaban o bajaban bruscamente, chocaban contra el barco y se destrozaban. Incluso los que lograron tocar el agua se llenaban de inmediato o se volcaban con los pasajeros a bordo. La escena era de caos absoluto. Madres gritando al perder a sus hijos entre la multitud, hombres cortando cuerdas enredadas con cuchillos, marineros sin la preparación suficiente para enfrentar una catástrofe que avanzaba a esa velocidad. De los 48 botes salvavidas, solo 6 lograron llegar al agua en condiciones seguras. 6 botes. El resto fue destruido, se hundió con el barco o descendió vacío. En medio de ese infierno emergió la verdadera naturaleza de las personas. El millonario estadounidense Alfred Vanderbilt, pasajero de primera clase, fue visto quitándose su chaleco salvavidas para dárselo a una mujer que no tenía uno. Cuando alguien le advirtió que así se estaba condenando, respondió con una sonrisa triste y siguió ayudando a los niños a subir a los botes. Vanderbilt se hundió con el barco. Su cuerpo nunca fue recuperado. Se convirtió en símbolo de valentía en un momento donde la compasión escaseaba. En otro punto, un padre sostenía las manos de sus 2 hijos intentando encontrarles un lugar. Pero el mar fue más rápido. Una ola los arrancó de su lado y los vio hundirse sin poder hacer nada. La tragedia de Lusitania no estuvo solo en la muerte, sino en separaciones brutales y repentinas. Familias enteras desaparecieron en minutos. Niños quedaron huérfanos en un instante. Apenas 18 minutos después del impacto del torpedo llegó el final. La proa se hundió por completo. La popa se elevó hacia el cielo. Y las enormes hélices quedaron girando en el aire. Los que aún estaban en cubierta resbalaron hacia el mar o chocaron contra las barandillas de hierro. En un instante estremecedor, el barco se inclinó definitivamente y desapareció bajo el Atlántico. Dejó tras de sí un remolino que arrastró escombros, cuerpos y hasta personas que intentaban alejarse nadando. El mar se tragó a Lusitania, joya del Imperio Británico, como si nunca hubiera existido. Luego vino un silencio abrupto. Solo se oía el oleaje y los gritos de auxilio de quienes luchaban por sobrevivir en un agua a 11 grados centígrados. El frío por sí solo podía matar en cuestión de minutos. Los sobrevivientes se aferraban a lo que encontraban: tablas, sillas, maletas, incluso cuerpos flotando. La escena parecía un campo de batalla tras el combate. Había cadáveres por todas partes, manchas de aceite y materiales ardientes que emergieron de las calderas y quemaban la piel de quienes seguían con vida.
El sol aún brillaba y la costa estaba cerca, pero la muerte dominaba el lugar. Pescadores irlandeses que presenciaron la catástrofe desde tierra subieron a sus pequeñas embarcaciones y se dirigieron hacia el sitio del hundimiento para rescatar a quienes pudieran. La distancia era grande y el tiempo jugaba en contra. Cuando el mar terminó de engullir al transatlántico, el escenario resultaba irreal. Donde minutos antes flotaba una de las mayores obras de ingeniería de su tiempo, solo quedaba una superficie tranquila cubierta de restos, cuerpos y manchas negras de combustible. Los sobrevivientes flotaban en estado de shock. Nadie comprendía cómo Lusitania había desaparecido con tal rapidez. Sus rostros estaban cubiertos de hollín y aceite de los motores. Los ojos enrojecidos por el agua salada, el miedo y el frío que les calaba hasta los huesos. Con el agua a 11 grados, una persona podía resistir muy poco antes de sufrir un colapso por hipotermia. Había madres aferradas a los cuerpos de sus hijos muertos por el frío, incapaces de soltarlos. Hombres fuertes lloraban como niños ante la magnitud del horror. La muerte seguía cobrando víctimas incluso después de que el barco ya no existía. Los sobrevivientes se sostenían de cualquier tabla, o unos de otros en un intento desesperado por mantenerse con vida hasta que llegara ayuda. En la costa irlandesa, en la ciudad de Queenstown, los pescadores que vieron el desastre no esperaron órdenes. Zarparon en sus pequeñas barcas y viejos remolcadores, avanzando a toda velocidad hacia la columna de humo. Fueron momentos de humanidad profunda, hombres humildes arriesgando su sustento y sus vidas para salvar a desconocidos. La primera embarcación en llegar fue el Wanderer. Su tripulación se encontró con una escena estremecedora. El mar estaba cubierto de cuerpos, tantos que apenas podían avanzar sin chocar contra ellos. Comenzaron a sacar del agua a los sobrevivientes y a los muertos. Trabajaron durante horas hasta que el agotamiento les entumeció las manos. Cuando las embarcaciones empezaron a regresar al puerto de Queenstown, la escena era desgarradora. La pequeña ciudad se transformó de pronto en una morgue y un hospital improvisado. Los muelles se llenaron de cuerpos cubiertos con lonas y telas impermeables, y de sobrevivientes temblando por el frío y el shock. Los habitantes de Queenstown abrieron sus casas y comercios para recibir a los rescatados. Les ofrecieron ropa, comida y camas. Pero el dolor era más grande que cualquier gesto de consuelo. Hoteles y edificios públicos se convirtieron en centros para identificar cadáveres. Fueron los momentos más duros de toda la tragedia. Familiares recorriendo filas de cuerpos desfigurados en busca de un hijo, una esposa o un hermano. De las 1.959 personas a bordo, solo 761 sobrevivieron. Las otras 1.198 perdieron la vida aquel día. Entre las víctimas había 128 ciudadanos estadounidenses, una cifra que alteró el equilibrio político mundial. En cuanto la noticia llegó a Londres, Nueva York y Berlín, el mundo estalló. En Gran Bretaña, especialmente en Liverpool, puerto de registro del barco y ciudad de origen de gran parte de su tripulación, la población salió a las calles en una mezcla de ira y dolor. Se atacaron comercios y viviendas de propietarios alemanes o incluso de quienes llevaban apellidos germanos. Hubo saqueos e incendios, y la policía fue incapaz de contener la violencia. La prensa británica describió a los alemanes como asesinos de niños y difundió la imagen de una madre ahogada abrazando a sus 2 hijos para avivar el odio y el deseo de venganza. En Alemania, la reacción inicial fue igualmente impactante. Algunos periódicos celebraron la operación como una gran victoria naval y afirmaron que Lusitania había recibido su merecido por violar las reglas e ingresar en zona de guerra. Un artista alemán incluso acuñó una medalla conmemorativa que mostraba a Lusitania hundiéndose, equipada con cañones y boletos vendidos por una figura esquelética, en tono satírico contra el gobierno británico. Cuando esa medalla llegó a Gran Bretaña, se reprodujeron miles de copias y se distribuyeron como prueba de la supuesta crueldad alemana y su burla ante la tragedia. Fue entonces cuando apareció el rostro más crudo de la política. El gobierno británico, liderado por Winston Churchill, quien en ese momento era primer lord del almirantazgo, explotó la catástrofe con eficacia calculada.
Churchill sabía que Gran Bretaña sola difícilmente derrotaría a Alemania, y que la única esperanza real era la entrada de Estados Unidos en la guerra. Lusitania se convirtió en el argumento perfecto. Las oficinas de reclutamiento colgaron carteles con la imagen del barco hundiéndose y el lema: «Recuerden el Lusitania, alístense ahora». Miles de jóvenes británicos se unieron al ejército impulsados por el deseo de venganza. En Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson enfrentaba una situación compleja. La opinión pública exigía una respuesta, pero él intentaba mantener la neutralidad y evitar que su país se involucrara en una guerra europea lejana. Alemania, al darse cuenta de que se había complicado con Estados Unidos, intentó disculparse y reducir temporalmente la intensidad de la guerra submarina. Pero el daño ya estaba hecho. La opinión pública estadounidense cambió para siempre contra Alemania, y la entrada en la guerra pasó a ser cuestión de tiempo. 2 años después, y tras la continuidad de las provocaciones de los submarinos alemanes, Estados Unidos entró en el conflicto y terminó inclinando la balanza a favor de los aliados. Se puede decir que el torpedo que impactó al Lusitania escribió el final del Imperio alemán, aunque con 2 años de retraso. Tras la guerra, y con el paso del tiempo, comenzaron a salir a la luz hechos que habían permanecido ocultos. El capitán Turner, que sobrevivió de milagro aferrado a una silla de madera en el agua, fue sometido a juicio. Se intentó responsabilizarlo por negligencia para encubrir los fallos de la Marina en la protección del buque. Turner se defendió con firmeza y finalmente fue absuelto. El juez determinó que la responsabilidad recaía en quien disparó el torpedo, no en quien lo recibió. La pregunta más persistente seguía siendo la del segundo estallido. Investigaciones recientes y la exploración del pecio confirmaron que el Lusitania transportaba grandes cantidades de munición y pólvora. Es decir, la acusación alemana era parcialmente cierta. Pero eso no justificaba en ningún caso atacar un barco de pasajeros lleno de civiles sin previo aviso. También surgieron teorías que señalaban que Winston Churchill habría permitido deliberadamente una protección insuficiente alrededor del Lusitania para provocar su hundimiento y arrastrar a Estados Unidos a la guerra. No existe prueba concluyente de esa acusación, pero revela hasta qué punto el juego político podía ser despiadado y cómo las vidas humanas quedaban reducidas a cifras. Y aquí termina la historia de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.